enojada, cogiendo rabia, lo que tenemos es que solucionar las cosas. A mí me da mucha pena con ustedes, pero yo soy incapaz de retirarme de una clase sin informarle. No sé qué pasó, si fue que se me apagó el micrófono y yo estaba convencida porque yo ya iba como por la cuarta diapositiva y yo juraba que ustedes me estaban escuchando y como nadie me interrumpió, pero de ninguna manera yo he suspendido la clase. Ahora díganme, ¿por dónde quedaron para saber si tengo que volver a empezar? ¿Hasta dónde? ¿Cuál fue la última diapositiva que vieron? Dime. Ni siquiera empezó bien, jefe. Quedó por la primera diapositiva. De allí no ¿Verdad? pasó, de la presentación no pasó. Qué pena. Bueno, voy a volverlo a compartir. Okay, vamos a compartirlo, vamos, si no nos da tiempo, si no medio pedacito. Pero no sé qué pasó porque mira que yo tengo el micrófono abierto. Déjame y vuelvo a proyectarle y ustedes me dicen enseguida. ¿La están viendo? ¿Aló? Sí, jefe. Sí, señora. Sí se ve, sí se ve. Espérense un momentico. Se la voy a poner más grande. Se la voy a poner más grande. ¿Allí la ven? ¿Aló? Pues yo no, profe, me parece normal, pequeñita. Por eso, pero... Sí, jefe, se ve pequeñita y está en la cuarta diapositiva. Ah, bueno, pero fíjate que yo la tengo en todo mi computador. Bueno. Jefe. Dime. ¿Se ve lejos? Se ve lejos. Oh, jefe, una pregunta. Dime. Mire, ¿y usted por qué no nos deja un taller para reforzar la nota de seguimiento o algo, yo qué sé? Ay, Dios mío, ¿quién está hablando? Bueno, vamos a definitivamente cuando uno está estresado no puede. Entonces vamos a hablar, desahóguense a ver qué es lo que ustedes me proponen con relación al quiz. Bueno, recuerden, vamos primero por parte. Recuerden que yo les debo coger unas notas de seguimiento, ¿verdad? Esa nota de seguimiento, uno era este quiz, pero ya ustedes saben que vale el 8%. Y ustedes se van a evaluar, ¿se acuerdan que yo se los dije que vale el 2% y el parcial es 25? Bueno, ahora sí los escucho. ¿Qué es lo que quieren proponerme con relación al quiz? Porque con esa atención que tienen no me van a poner atención. Díganme entonces. Jefe, lo que pasa es, por ejemplo, el tiempo. Muchos tenemos problemas con el internet. O sea, no es por el hecho de que Espérate un momentito. nos vaya a poner ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Daniela Rivera. Ok, Daniela. Daniela Rivera. Bueno, te escucho, Daniela. Hubo un compañero que de hecho hasta envió evidencia de que el internet le había fallado en el momento. Y no, o sea, no solamente es en esta materia de que nos va a fallar el internet o precisamente en un examen, porque hasta en las clases nos falla el internet. Entonces, 20 minutos, cuando, por ejemplo, se van en menos de nada. Y realmente no es que nos vaya a extender demasiado tiempo, pero que sí por lo menos se tenga un poquito de consideración, que usted considere eso, valga la redundancia, y no, pues nos extiende un poquito más el tiempo, no solo por eso, sino también por el texto que hay allí. Nosotros, pues, pienso que por todo, o sea, los pelados, yo obviamente no pienso que ellos quieran perder la materia o que no se vayan a poner a estudiar, porque ya llevo varios semestres con ellos. Entonces, pues que usted considere lo que es con respecto al tiempo y que pues sí nos ponga un taller para que esa nota no quede así tan perdida. Que la verdad es que la mayoría sí no fue mal en ese aspecto. Jefe, o que usted pueda buscar una solución, no sé si es un habla? taller o es alguna... ¿Quién habla? Saray Lambertino. Dime, que se pueda buscar alguna otra solución, no sé, que algo que usted tenga en mente de donde se pueda pues tratar de solucionar eso, porque más que todo el 70%, por lo que hemos hablado, perdió el quiz. Entonces también hay que ver que algo entonces pasó específicamente en el quiz para que tantas personas hayamos perdido eso. Entonces, para que usted pueda considerar eso, le agradecemos que pueda considerar un poco eso, porque
imagínense, nos afecta, es una nota bastante importante, entonces le agradecemos eso. Ok. ¿Quién más? Sí, jefe, disculpe. Habla No, con tranquilo. Caleb Salas. Hola, Caleb. Sí, pues ya sabemos que de pronto usted nos va a decir que, bueno, el quiz repetirse no se va a repetir. Y de pronto que el tiempo, bueno, de pronto usted tiene un poquito más tiempo en el parcial, pero de pronto, como decía la compañera, hablemos de una actividad complementaria, qué sé yo, de pronto si usted nos pone un taller, no sé, o sea, una actividad que nos pueda complementar la nota esa del quiz para que no quede tan bajito de pronto los que la perdieron, que quede así, jefe, porque es que es muy complicado, es una materia muy importante y la idea no es como perder ni el corte ni la materia, por eso. Ya. Bueno. ¿Quién más quiere expresarse? ¿Quién más? Un segundito que voy a buscar el cargador que se me está descargando en el computador. Hola, ya llegué, era que estaban buscando el cargador. ¿Me escuchan? ¿Aló? Señora. Bueno, Sí, a señor. ver. Bueno, ¿quién más quiere poner algo? Para yo ir reuniendo ideas y tomar una decisión. Jefe, yo quería pues dar también mi opinión. ¿Quién Habla es con María del Mar? Sí, señora, pues más allá bueno, digamos el internet, porque son cosas que pasan, también uno lee y uno rectifica la pregunta y verifica que la respuesta que está poniendo es correcta, porque pues uno por más que estudie, uno tiene otros compromisos, profesora, y uno no es que se va a aprender las cosas al pie de la letra o va a captar. Entonces es normal que uno se siente inseguro de la respuesta que está marcando. Entonces uno ya se pone a pensar y en ese tiempo se le va el poquito tiempo que le queda a uno. Por lo menos yo cuando me vine a dar cuenta ya tenía menos tiempo de las preguntas que me faltaban. Bueno, ok. Bueno, ya los escuché a varios, creo que ese es el sentir de cómo me lo hicieron. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok. Sí, jefe. Les decía que escuché a varios de ustedes. Con lo que escuché, pienso que es el sentir de, si no de todo el grupo, en su gran mayoría, que alguien de ustedes me hablaba de un 70% aproximadamente, no le había ido mal en el quiz. Bueno, entonces vamos a retomar varias cositas para que, si bien es cierto, se va a tomar una decisión, pero que de aquí en adelante, pues nosotros mejoremos lo que de pronto pasó hoy, ¿verdad? Entonces, primera recomendación, yo sé que esto es largo. Alguien decía que yo me lo sé. Lo entiendo y sé que esto no se aprende así, ¿verdad? Esto es de repetir, pero esto es algo que ustedes van a necesitar. Entonces, mi primera recomendación es que hay que ir estudiando cada vez que se va desarrollando el tema para que no se nos acumule información. Esa es la primera recomendación. Segundo, yo no tengo inconveniente en tomarles otra nota, pero esta nota cuenta. Esta nota cuenta. Ponerles un taller en estos momentos, la verdad es que ahora mismo en mi mente, como es la primera parte que es todo lo de los lineamientos, o sea, no se me ocurre
qué taller les puedo colocar donde ya yo les evacué los temas, inclusive les pasé mis presentaciones, que no creo que todos los profesores lo hagan. Sin embargo, yo se los pasé para que ustedes no tuvieran problemas, ¿verdad? Y pudieran comparar lo que decía el documento como tal y lo que decía, lo que yo quise decir en el resumen de las diapositivas. Entonces, por eso no se me ocurre a mí de pronto, más bien se me ocurre un ensayo. ¿Ustedes han visto la metodología de un ensayo? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, ustedes saben cómo se hace un ensayo. A ver, ¿quién me quiere recordar? Porque después viene el problema otra vez, ¿verdad? Que yo les voy a calificar el ensayo y los que estén malos, pues lógicamente lo tengo que calificar malo y entonces me van a decir, no, profe, que yo no sabía cómo se hacía un ensayo, papá. Entonces, para que no vaya a pasar eso, vamos a que ustedes me digan qué lleva un ensayo y lo realimentamos aquí. A ver, ¿quién me quiere decir lo que lleva un ensayo? Yo, jefe. Yo, jefe. Dime. Bueno, para hacer el ensayo uno debe iniciar con tener ¿Quién un me tema. habla? ¿Cómo? Perdón, ¿quién me está hablando? Daniela. Daniela, dime, Daniela. Jefe. Ajá, dime, Daniela. Bueno, tener la temática del ensayo, hacer el inicio, el desarrollo del ensayo, aquella en donde uno pues habla extensamente del tema y pues la conclusión, que es así en resumen se basa el ensayo. Exactamente. Y al final, Daniela, no se les olvide que es cuando le vamos a colocar el nombre al ensayo. Acuérdense de eso. O sea, el ensayo, exacto, el ensayo de entrada no se le coloca el nombre, el título. El ensayo se le viene colocando al final. Bueno, entonces vamos a hacer un ensayo de los lineamientos y la normatividad. ¿Les parece? Profesora, yo le hago una pregunta. Con la Dime. nota del ensayo, entonces se complementaría con la nota de... suma. Exacto. Se suma con la nota del quiz. O si quieren, porque la verdad es que un ensayo quita tiempo. Escúchenme. Escúchenme. El micrófono. Hay alguien que cierre el micrófono. O, mire, yo les digo sinceramente, un ensayo quita tiempo. Un ensayo bien estructurado. O les hago otro quiz, inclusive no incluyo toda la temática que les evalué hoy. Entonces ustedes escojan a ver qué el más creen ustedes que les conviene. Mejor el quiz. Yo diría que mejor el quiz. Nos sirve para estudiar el parcial y no pues no ayuda a mejorar la nota. Exacto, y les va a servir ya para que les quede aprendido para el parcial, que entre otras cosas vamos a recordar cuándo es la fecha del parcial. Para el parcial tienen 1 hora. Desde ya se los digo, 1 hora para el parcial. Entonces, si ustedes me dicen... Jefe, ¿cuántas preguntas son? No sé, hijo, ahora mismo sí no te sé decir porque todavía no lo he sacado. Ustedes tienen el primer parcial el 11 de marzo, ¿oyeron? Para que lo recuerden, el 11 de marzo, en este mismo horario. Entonces, ¿qué me dicen? ¿El quiz o el ensayo? Sí, profe, haga el quiz. El quiz. Yo pienso que sí. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo la temática del quiz. Vamos a ponernos de acuerdo la temática del quiz. Me disculpan y yo quiero proyectar lo que hemos dado y de ahí vamos mirando, ¿les parece?
Les comparto de lo que ya, los temas que hemos tratado. ¿Les parece? Sí, jefe. Sí, jefe, sí, señora. Ok. Entonces ya voy a compartirle los temas que hemos visto y ahí vamos sacando. Porque la verdad es que no recuerdo cada una de las semanas. Ustedes saben que eso yo lo tengo por... O alguien me quiere colaborar que tenga los temas que hemos desarrollado desde la primera semana. Nadie nos tiene a la mano. Esto es lo que... Y podría más o menos ya saber cuánto tiempo nos daría Ya, para ahora hacer ese vamos a quiz. ponernos primero de acuerdo el tema. ¿Listo? De acuerdo a la temática que vamos a incluir, nos ponemos de acuerdo el tiempo, ¿les parece? ¿Sí o no? La primera temática fue el artículo que usted nos mandó a leer, perdón, el decreto El 3518. 3518. Sí, Bueno. señora. Bueno, entonces vamos a meter entonces el decreto. No vamos a meter los lineamientos, que fue el poco diapositiva que le pasé a Débora. Es decir, ¿sí están ubicados lo que estamos hablando? ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Bueno, entonces, el decreto 3518. Después del decreto vimos... Espérate que lo estoy buscando aquí para yo ubicarme bien, así no. Espérate que lo estoy buscando. ¿Qué curso? Aquí lo tengo. Ok. Bueno, en la primera semana vimos el decreto. Bueno, ya dijimos que entraba. También vimos los lineamientos, dijimos que no, ¿cierto? Bueno, vámonos para la segunda semana. ¿Sí me están escuchando? Sí, jefe. Okay. Jefe, disculpe, no la pude escuchar bien. ¿Puede repetir? Disculpe. Estoy revisando la semana. En la primera semana vimos decreto 3518 y empecé con los lineamientos. Ya les dije que los lineamientos no entran en este quiz. Voy a seguir mirando qué vimos después de los lineamientos para disminuirle la temática, pero acuérdense que para el parcial entra todo. Entra todo. ¿Oyeron? Un segundito y le contesto al profesor José María que me está llamando. José, te envía el correo lo del informe, pero no está justificado, ¿viste? José, lo que tú me pediste es el favor que te mandara mi informe para tú seguirte. Yo no sé, José, yo no sé. Yo te mandé lo que yo hice ya, porque tú me dijiste, bueno, ok, bueno pues, ok pues. Bueno, pues te dejo porque estoy en clase. Bueno, en la segunda semana vimos la tabla de codificación. ¿Se acuerdan que en la tabla de codificación yo les había dicho que los 10 primeros eventos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, jefe. Ok. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. ¿Sí me escucharon o se me cerró el micrófono?
estamos Aló. escuchando. Sí, jefe, bueno. sí la escuchamos. Ok, bueno, tabla de codificación. Y pandemias. Listo. Le estoy sacando lo más largo que eran los lineamientos. Hola, profe, habla Aimer. Ajá. Ya, ¿Puede ¿me repetir? escucharon todo? Bueno, repito. ¿Puede repetir lo que? Sí, voy a repetir. Decreto 3518. La codificación de los eventos que le dije que los 10 primeros. Vamos a hacer una cosa para que no se me aprendan esos eventos que no los vamos a ver ahora. Se van a estudiar los del plan de eliminación y los de erradicación. Es decir, son 7, 8. Vamos a recordarlos. Anoten, por favor, que después dicen que no les dije. ¿Están anotando? O buscan dentro de las Sí, jefe. diapositivas. Busquen dentro de las diapositivas de los lineamientos cuáles son las enfermedades que están en plan de eliminación y la que está en erradicación, que es la parálisis flácida. Eso me lo van a estudiar de la tabla de codificación. ¿Me entendieron? Sí, profe. Ok. Y el otro tema, pandemias. Jefe, disculpe, ¿me puede volver a repetir lo del plan de eliminación? Sí, que lo busques búscalo en la diapositiva de los lineamientos, donde aparecen son 7 enfermedades en plan de eliminación. ¿Te acuerdas? Donde está sarampión, síndrome de rubeola congénita, tétanos neonatal, rabia humana. Ahí hay una diapositiva que tiene varios colores. De ahí aparecen las enfermedades que están en plan de eliminación. Entonces se estudian eso, la diapositiva de los lineamientos, hija, donde... La de pandemia, profe. ¿Cuál es esa clase? ¿Se acuerdan que yo les hablé todos los tipos de pandemia que han habido en el transcurso del mundo? Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿te acuerdas? Yo se las mandé a Débora. Todas esas diapositivas yo se las mandé. Listo. Ahora sí. ¿Escucharon? Sí, jefe. Hola, profe, habla con Jaime. Hola, Jaime. Profe, una preguntita. Profe, ese tema de los lineamientos van a entrar para el parcial. Las 100,000 de hojas ese que seguir. Sí, eso entra para el parcial. Sí. Todo lo que sea No, de... mire, profe, también nos tiene, mejor dicho, con una cantidad de exámenes para parciales y ahora vamos a... No, yo sé, yo los entiendo, yo sé que es así, pero si tú te buscas el reglamento estudiantil, en el primer corte se evalúa todo lo que se haya desarrollado hasta esas primeras semanas. Entonces hay que ir estudiando, o sea, vayan estudiando, no el día antes, porque se meten una bloqueada que ni de una cosa ni la otra. Yo sé que eso está largo, pero ¿qué hago yo? Esta Débora no pasa esa diapositiva. Débora, mira lo que dice tu compañera, que tú no le has pasado las diapositivas. Débora. Profesora, yo pensaba que yo también, pero que yo pues estaba desubicada, pero yo tampoco las tengo. Y yo no recuerdo esa diapositiva. La diapositiva tendría que revisar si fue que no se envió. Pero ven acá, ¿cuál diapositivas están diciendo? ¿Las de los lineamientos o la de la pandemia? Pandemia. No, profe, la de pandemia. Ah, ya. Ah, bueno, entonces lo rectificamos. Bueno, si Débora no lo tiene, porque yo no se lo mandé.
Entonces ahora mismo se las reenvío. Se considere mucho el tema de los lineamientos, ni siquiera un resumen. Que imagínense. Hijo, no me puedes condicionar porque acuérdense que estos son lineamientos establecidos por el ministerio. Yo no le puedo dar, no puedo ir en contravía de las políticas del ministerio. Sé que son largas, sí, pero, ajá, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo por eso no les pongo preguntas puntuales, yo les hago En mi humilde opinión puedo decir, sí que tan siquiera no nos quite un temita para poder leer nuestros 100 y pico mil de hojas, porque un poco de hojas, porque yo la estuve viendo. Sí, Jamie, pero no te puedo quitar, para el parcial no les puedo quitar. Para el parcial les voy a evaluar toda la temática que hemos visto. Profe, ay, la idea es aprender. Sí, pero es que después le queda para el segundo corte todavía mucho más. Acuérdense que son 3 cortes, entonces, mira, si tú te lees el reglamento, el examen final es acumulativo. Entonces, imagínate tú. Imagínate tú. Además, yo les estoy regalando mis diapositivas. Las diapositivas están súper resumidas, Jamie. En la diapositiva no están las 100 y pico de hojas. Dime. Profe. Yo estoy mal porque Débora pasó unas diapositivas, un PDF de 100 y pico mil de hojas. Eso fue lo que Débora pasó. Pues yo pienso que eso es lo que hay que estudiar. Ese es el documento, Jamie. Ese es el documento de los lineamientos del Civigila 2021. Ese es el establecido por el ministerio. Yo no lo puedo recortar, ¿verdad? Hay que leerlo. Yo no les digo que se lo aprendan de memoria, pero que por lo menos tengan el concepto de qué se tratan los lineamientos. E inmediatamente les estoy proporcionando las diapositivas, que es el resumen de eso que tú me estás hablando, que es el documento de los lineamientos del Civigila 2021. Profe. O sea, dime. Usted como dice que, bueno, los temas del primer corte son muy extensos, o sea, son muchas cosas. La profesora de farmacología una vez nos hizo 2 parciales, o sea, nos dividió para que no fuera tan pesado en un solo parcial. Lo que pasa es que eso sí me tocaría preguntarle a la jefe Mayra si puedo hacer eso. O sea, yo no me atrevo a tomar esa decisión porque eso no está permitido, pero si la jefe Mayra me dice que no hay problema, lo que pasa es que ustedes saben que esto está montado en Canvas y está montado para la fecha exacta, de acuerdo al calendario que pasa la universidad. Pero ya les digo, yo hago la pregunta. Si ella me dice que no hay problema, les hago los 2 exámenes. Igual hay que estudiarlo, ¿verdad? Porque la universidad coloca 2 semanas apenas para examen. Entonces se le va a juntar con materno, y yo sé que materno es largo. Entonces vamos a resolver lo del quiz, porque para el parcial todavía tienen tiempo. Yo estoy segura que ustedes se ponen a estudiar lo que han visto conmigo y se van a dar cuenta que no es algo difícil para memorizar, porque yo no les pongo las cosas de memoria. ¿Me escucharon? Sí, señora. Listo, jefe. Entonces, sí, yo creo que ya se solucionó eso. No sé si proseguimos con la clase o... Bueno. Ok, proseguimos con la clase. Profe, pero ya viendo la cantidad de temas, tiene más o menos cuánto tiempo y preguntas puede sacar. Bueno. Bueno, como es un quiz, máximo 15 preguntas.
como es un quiz máximo para el examen, para el parcial sí son más preguntas. Muchachos, pero no le tengan miedo al número de preguntas. Si entre más preguntas, más oportunidad y más probabilidad de que te vaya bien. O sea, si yo te bueno, pongo... no le tengamos miedo a las, no le tenemos tenemos miedo a las miedo a la preguntas, pero sí cantidad de tenemos miedo al tiempo. tiempo. Bueno, Entonces, listo, ¿tiempo cuánto sería? yo voy a tener en cuenta el tiempo. Yo voy a tener en cuenta el tiempo. Listo. Voy a tener en cuenta el tiempo para el quiz y para el parcial. Fíjese, ¿Listo? pues, aunque fueran 15 minutos en la modalidad presencial, nos darían hasta la hora. Y ahora con tanto inconveniente que tiene un estudiante, Por que el eso, computador lento, listo. que el celular malo, que el malo el internet, y dan tan poquito tiempo, realmente no. Bueno, ya les dije que voy a tener en cuenta el tiempo. ¿Listo? Profe, ¿y para cuándo quedaría el quiz? Ay, sí, buena pregunta. Buena pregunta, porque ya el lunes 1 de marzo. Y imagínense, yo tengo clase con ustedes, son los jueves. O sea que sería el lunes 1, martes 2, miércoles 3, el 4. Yo creo que ya el 4 están en parciales, ¿verdad? No, profe, empiezan el 8. ¿Empiezan cuándo? El 8. El 8. Ah, ya. Bueno, yo no sé si podemos hacer el quiz. Yo con el fin de que no se les vaya de pronto a acercar mucho la fecha con con el inicio de los parciales, y que sé que están viendo asignaturas que son largas, extensas, como es materno. Entonces no sé si buscamos un espacio diferente al horario y hacemos el quiz. Jefe, yo digo, o sea, si estamos viendo otras materias largas, así, todo eso, pero también el estudiar para el quiz nos ayuda a estudiar para el parcial. Ajá. Entonces, ahí se da esa dualidad y nos ayuda. O sea, yo digo que es más lo que ganamos que lo que perdemos en cuanto a tiempo y todo eso. Pero si los compañeros están de acuerdo que se haga un día, pues, antes o algo así, en otro horario, pues también se hace. O tú propones que lo hagamos el jueves. Jefe, Sí, sí, el señora, mismo que se jueves en la proponga un clase tiempo lo el mismo hacemos. jueves. Ah, bueno, pues. Listo, pues. Queda el quiz para el jueves. Jefe, Dime. jefe, le habla Alejandra. Una sugerencia, no sé si usted tiene conocimiento que nosotros antes de la clase con usted tenemos una clase de bioestadística hasta las 4. Entonces, también quería que tuviese en cuenta ese punto, que por decir un ejemplo, hoy fue a las 4 en punto el quiz y nos tocó salirnos casi 10 minutos de la clase. Entonces, por lo menos si es a las 4:05, 4:10, cosa de que nos dé tiempo de desconectarnos de la otra clase e ingresar a la clase con usted. Ah, bueno. Pero entonces, yo no tengo problema para colaborarles, pero si yo me extiendo un poquito después de las 6, por favor también me colaboran. Sí, profe, no hay problema. ¿Oyeron? Porque Sí, es que jefe, ustedes saben sí, que no esto es pasa un nada. contenido que yo, o sea, yo lo que menos quiero es causarles molestia, ni que ustedes se sientan presionados. Eso no es mi estilo. Y a mí lo que me interesa es que el estudiante aprenda. Los que me conocen desde hace rato saben que yo soy incondicional para darle una asesoría a un estudiante. Así Pero de verdad lo que pasó hoy no quedo satisfecha, y la persona que tuvo el percance conmigo, yo hablaré personalmente, yo hablaré por otro medio con esa persona, para que las cosas se... En mi caso yo quedé muy triste, profe. Demasiado. En todos mis años de experiencia en la docencia esto nunca me había pasado. Pero bueno, uno tiene que aprender, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a ver, muchachos, hasta cuándo avanzo, porque imagínense, mire, ya son las 5:30 y no hemos... Bueno, ahora sí voy a hablarles del sarampión, otra vez. Pero me dicen sí, Yana, no, es que...
Un momentico y comparto nuevamente para que puedan ver. ¿Ven la diapositiva? No. No, jefe, nada. Ya voy. Yo no sé qué pasa, Dios. Estoy compartiendo, ya voy. Ahora sí, espérense. Ahora. Sí, señora, sí se ve. Ok, bueno. Bueno, colabórenme un poquito para terminar sarampión, ¿oyeron? No vamos a hablar hoy de rubiola porque no. Dime. Pero se ve lejos ahorita como se estaba viendo ahorita, jefe. Se ve Mejor muy como se lejos. está. Póngala en modo presentación. Profe, Jefe, se el le apagó el micrófono está apagado. micrófono. Profe, tiene el micrófono apagado. Micrófono. Alguien me está cerrando el micrófono. Miren que el micrófono está abierto, yo no me meto más con el micrófono. Cuando hago el compartir con ustedes, alguien me cierra el micrófono. Entonces, por favor. Profe, y ahora se quitó la presentación. No, sí, porque me habían cerrado el micrófono. ¿Lo ven mejor así o estilo presentación? Estilo presentación, jefe. Para poder. Ok, ya se los voy a poner estilo presentación. Ahí lo tengo estilo presentación. ¿Lo ven bien? No, se ve pequeño. Y porque es que abajo tiene el zoom muy, o sea, lo tiene muy pequeño. Donde está la presentación, ahí está como un más. Si le puede dar ahí en el más, en la presentación se amplía un poquito más. Espérate. El abajo, en el tablero de abajo. No, pero a la derecha, un poquito Al más. lado, profesora, al lado donde está la presentación. Al lado de ahí la donde le da campanita. presentación. Ahí Ahí dice dice agregar. Ahí dice Pero 41%. Donde Y ahí dice dice 41%, jefe. Donde dice Ajá. 41%, le da en el más. En el más que está ahí. Está Ya. al ladito del 41%. Para Ya. hacerle zoom. Ya. Ahora sí. Profe, pero dele habilitar edición para que se pueda arreglar. Ah, ok, sí. Allá arriba en habilitar, mira, ahí se ve. Sí, ya le di. Le dan a habilitar edición. Ya le jefe, di. también. Ahí ahora. Ahora, muchachos. Se ve mejor. Ahora salió. Se salió, jefe. Se quitó la No, yo estoy aquí. Miren, le di en más, como me dijeron. Le di habilitar sesión. Nada, no la Jefe, ve. no se ve la presentación. No la vemos. Jefe, pero yo digo que si vuelve a aparecer así, déjelo así. Igual usted va a pasar las presentaciones, ¿no? Sí, eso queda grabado. Sí, nos va pasando porque así estamos perdiendo todo el tiempo. Ay, Entonces sí. inténtelo Ya. presentar otra vez porque ya no lo estamos viendo, jefe. Bueno, por favor, ahí ya. inténtelo otra vez. y Ya lo intenté otra vez, ¿lo ven? Sí, Sí, ya. ahora sí ya se ve bien. Ahora ya sí, se ve. profesora. Ok, bueno. Hablamos entonces de sarampión, ya les dije la primera carreta que ya ustedes saben, eso no lo voy a repetir. ¿Esta diapositiva alcanzaron a escuchar cuando la expliqué? No, señora. No, señora. Bueno, la explico nuevamente. El sarampión es una enfermedad eruptiva aguda, que aguda quiere decir que la persona está bien y de un momento a otro súbitamente aparecen los síntomas. ¿Cuál es el primer síntoma que aparece? Fiebre entre 38.5 y 40.5 grados. Además, hay un compromiso de las vías aéreas superiores y el paciente presenta tos y coriza. ¿Qué es coriza? Una rinorrea.
Además de la rinorrea y de la coriza, que es la rinorrea y la tos y la fiebre, el paciente presenta unas manchas a nivel de la mucosa oral que se llaman las manchas de Copley. Estas manchas son de color blanquecino y aparecen en los primeros días de los síntomas. Por lo general, muchachos, cuando daba el sarampión, porque ya ustedes no creo que lo conozcan, por lo que está en plan de eliminación, pero a mí sí me tocó, era más fácil que las descubriera la mamá que el mismo médico, ¿verdad? Porque eran los primeros síntomas que presentaba y por lo general las mamás consultaban ya después de varios días. Esta enfermedad tiene además una segunda fase. ¿Cómo se llama? Exantémica o eruptiva. ¿Por qué? Porque las manchas inician en la cara y se van extendiendo al tronco. Se van generalizando en todo el cuerpo. Estas son las manchas de Copley. Miren allá al lado, estas manchitas blancas, miren el exantema y miren la conjuntivitis, que es otro de los síntomas que presentaba el paciente con sarampión, la conjuntivitis. Les decía, aquí en esta diapositiva que ve, les decía que todas las enfermedades infectocontagiosas tienen una cadena de transmisión. ¿Qué significa cadena de transmisión? La cadena de transmisión es el conjunto de elementos o eslabones, así se llama, elementos o eslabones. Figúrense ustedes una cadena de esas que nos ponemos, ya sea de plata o de oro, que tiene varios anillitos. Igualmente es la cadena de transmisión de estas enfermedades. ¿Cuál es el primer eslabón de esta cadena? El agente etiológico. El segundo, el reservorio. El tercero, la puerta de salida. El cuarto, el modo de transmisión. El quinto, la puerta de entrada. Y el sexto, el huésped susceptible. ¿Cuál es el agente etiológico? El agente etiológico puede ser varios microorganismos, como cuáles: virus, bacilos, bacterias, hongos. Ese puede ser el agente etiológico, es decir, el que causa la enfermedad. ¿Me están escuchando? Sí, jefe. Sí, señora. Sí, jefe. Ok. ¿Quién es el reservorio? El reservorio es donde se alberga el agente etiológico. Hay varios tipos de reservorios. Está el hombre, los animales y las plantas. Hay enfermedades que le dan tanto al hombre como a los animales. Como hay enfermedades que se contrae esta enfermedad a través de las plantas. En el caso del sarampión, esta enfermedad no le da a los animales, solamente al hombre. Por eso aparece reservorio el hombre. La puerta de salida y la puerta de entrada, por lo general, son las mismas. En el caso del sarampión es la vía respiratoria. El modo de transmisión puede ser directo o indirecto. Es directo cuando es de persona a persona y es indirecto cuando se necesita un medio, un vector, unos insumos, unos objetos. Ya ahí se dice que el modo de transmisión es indirecto. En el caso del sarampión, el modo de transmisión es directo. Es decir, si yo estoy en contacto con una persona que tiene el sarampión, yo fácilmente puedo salir contagiada de sarampión porque se transmite a través de las gotitas de saliva cuando hablamos o cuando la persona infectada
tose o estornuda. Y el huésped susceptible es el hombre sano que no está inmunizado, como es en el caso de lo que está pasando con el COVID. En este momento todos somos susceptibles, hasta cuando no nos coloquen las 2 dosis de vacuna. Cuando nos coloquen las 2 dosis de vacuna, dejamos de ser susceptibles y nos convertimos en población inmunizada. ¿Alguna pregunta en la cadena de transmisión? No, señora. Ok. Bueno, además de esa cadena de transmisión, nosotros debemos saber que a los cuántos días consideramos el periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad. El periodo de incubación es diferente al periodo de transmisibilidad. Es diferente. El periodo de incubación es desde el momento mismo que entre el agente causal al organismo y aparecen los primeros síntomas. Y el periodo de transmisibilidad que nosotros como enfermeros jefe debemos conocer es hasta dónde el paciente puede contagiar al que tiene al lado. Ya son 2 términos diferentes. Entonces, en el caso del sarampión, el periodo de incubación es de aproximadamente 10 días. Es decir, entre 7 a 12 días de la exposición hasta el comienzo de la fiebre. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer, hoy estamos a 25. Vamos a suponer que el 18 estuvimos en contacto con una persona que tenía el sarampión. En el día de hoy debe estar apareciendo uno de los primeros síntomas, que es la fiebre. Y 14 días hasta que aparece la erupción. Primero aparece la fiebre y no el mismo día de la fiebre aparece la erupción, sino más o menos 14 días después de haber tenido la exposición con la persona que tenía el virus del sarampión. ¿Se entendió el periodo de incubación? Sí, jefe, sí, señora. Ok. Periodo de transmisibilidad. Se extiende desde un día antes, muchachos. Por eso es que nosotros tenemos que sabernos esto, porque a veces la gente dice, ay, no, ya no le tengo miedo porque él apenas presentó los síntomas, inmediatamente lo incapacitaron. Pero resulta que hay enfermedades que no empiezan a ser transmisibles desde el momento mismo que aparecen los primeros síntomas, sino inclusive antes, como es en el caso del sarampión. Desde un día antes que se inicie el periodo prodrómico, que es prodrómico la aparición de los primeros síntomas, hasta 4 a 5 días después de la erupción. Lo que quiere decir que antes que la persona presente primer síntoma, que es lo que dice aquí, periodo prodrómico, que es la fiebre, hasta 4 o 5 días después que se brota, sigue siendo una persona que puede contagiar o le puede transmitir esa enfermedad a las otras personas que estén en contacto con él. ¿Me hice entender? Sí, jefe. Ok. Sí, jefe. Sigamos. Bueno, ay, perdón. Síntomas. Ya se los dije anteriormente, pero aquí ya se los traigo todo para que lo vayamos memorizando. Entre los síntomas tenemos la tos, fiebre alta, secreción nasal o moqueo, llamado también, ya les dije, rinorrea, la conjuntivitis, erupción o brote en todo el cuerpo, también les expliqué que empieza por la cara y se extiende, y la aparición de las manchas de Koplik que aparecen en la boca. Bueno, vamos a saber cuáles son esas definiciones operativas, y esto no es solamente para sarampión, esto es para todos los eventos que vamos a tratar en esta asignatura.
las definiciones operativas. ¿Cuáles son las definiciones operativas? Saber cuándo es un caso sospechoso, cuándo es un caso confirmado por laboratorio, cuándo es un caso confirmado por clínica, cuándo es un caso confirmado por nexo epidemiológico. Entonces, empecemos. ¿Qué es un caso sospechoso de sarampión? Cuando ustedes sean los jefes y les llega a su turno un paciente y presenta fiebre, rash, ¿qué es rash? Rasquiña, prurito, y que además tiene erupción maculopapular o exantema, ya se lo expliqué, y tos o coriza o conjuntivitis. Mire que les está diciendo tos o coriza o conjuntivitis. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente el paciente va a presentar todos estos síntomas, pero con 2 o 3 de esto que el paciente presente es suficiente criterio para yo, si yo he leído el protocolo del sarampión, que puedo estar frente a un caso sospechoso de sarampión. Acuérdense que yo les expliqué que la diferencia entre sospechoso y probable. ¿Cuándo considero yo que es un caso confirmado por laboratorio? Cuando yo le tomo la muestra de sangre al paciente, lo mando al laboratorio y en el laboratorio me reporta positivo la IgM para el virus del sarampión. Ahora les explico cómo se toma la muestra. Vamos primero a definir los términos. ¿Qué es un caso confirmado clínicamente? Es un caso sospechoso que yo lo metí como sospechoso por los síntomas, que ya ustedes saben cuáles son, pero que no se le tomó muestra de laboratorio, por cualquier motivo, ¿verdad? Porque el paciente se me perdió, porque el paciente, en fin, pudo suceder muchas cosas. No le pude tomar la muestra. Lo estoy confirmando por la sintomatología. Pero ojo con esto, muchachos. Esto no debe suceder porque inmediatamente le baja los indicadores a ustedes como enfermero jefe de esa localidad, de esa UPGD. Que acuérdense que son las unidades primarias generadoras del dato, ¿verdad? Entonces, si un evento hay que confirmarlo por muestra, por toma de muestra, hay que tomarle la muestra y no dejarlo única y exclusivamente por la clínica, porque eso deja que de la persona que está por encima de ustedes va a pensar que ustedes no conocen el sistema de vigilancia epidemiológica y le pueden llamar la atención. ¿Qué es un caso confirmado por nexo epidemiológico? Voy a explicárselo con mis palabras y ya también se los he dicho. Si yo en este momento me diagnostican una tuberculosis y yo convivo con mi esposo y al cabo de unos días mi esposo empieza a presentar tos, más de 15 días con expectoración, ya no tienen necesidad de hacerle vaciloscopia a él para diagnosticarle que tiene una tuberculosis pulmonar, porque ha estado en contacto conmigo y esta enfermedad se transmite por vía aérea de persona a persona. ¿Alguna pregunta hasta aquí de las definiciones operativas? No, profe. Ok. ¿Qué es un caso descartado? Un caso descartado es cuando ustedes le tomaron la muestra a este paciente porque sospecharon que era un sarampión y les viene del laboratorio negativo. Entonces, descartado, no era sarampión. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Es decir, no solamente el sarampión se comporta con un rash, con fiebre. Hay otras enfermedades que también pueden dar ese rash, es decir, ese prurito. Entre eso, la rubeola
Entonces yo tengo entonces que tomarle muestra para rubeola y seguirlo investigando. El dengue también es una enfermedad que produce un RAS. Entonces puede ser un dengue que la persona tiene. Okay. ¿Qué es un caso importado? También se los expliqué cuando hablamos de los lineamientos, que venga de otra parte, de otro país. ¿Verdad? Que no sea autóctono, es decir, que no sea de aquí de Colombia. Ahora, si el paciente es de aquí y no ha salido de aquí de Colombia a ningún otro país, ese es un caso autóctono. Pero si ese caso me viene, como yo les dije que había entrado un caso de sarampión, ¿se acuerda? El sábado que vimos lo de vacunas, que les hablé de los casos importados cuando entró ese caso de sarampión de Venezuela, ¿recuerdan? Sí, señora, claro. Ok, Caso de bueno, exactamente. Bueno, aquí es lo mismo, un caso relacionado con otro país. Caso con fuente de infección desconocida. Son casos donde la fuente de infección nunca se pudo identificar. ¿Verdad? De pronto porque el paciente tenga una discapacidad y de pronto el paciente no nos logre explicar bien, no le entendamos, de pronto un paciente de una lengua diferente a la de nosotros, en fin, pueden suceder varias cosas. Y casos asociados a la vacuna, muchachos, esto no lo podemos descuidar, ni podemos decir que no puede suceder, ¿verdad? Esos son los ESAVI, son las enfermedades las enfermedades producidas o que se dan unas enfermedades ocasionadas por la aplicación de la vacuna. Mire lo que está pasando ahora con la vacuna del COVID. Miren que se deja a la persona media hora, se le da su observación para ver si esa persona presenta algún síntoma relacionado con esa aplicación de la vacuna. Entonces, el paciente puede presentar, en el caso del sarampión, puede presentar la sintomatología, la enfermedad exantémica, la aparición de ese exantema que ya les dije, la muestra de sangre podía presentar anticuerpos de IgM específico, pero porque de pronto no la obtuvimos en el tiempo que la teníamos que tomar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en el momento en que estemos haciendo la investigación. Bueno, ahora vamos a ver esto es el resumen de todos los eventos que vamos a ver. Cuando ustedes tengan a la mano el protocolo de sarampión y de todos los eventos que vamos a ver en vigilancia, ustedes van a ponerse las manos en la cabeza y van a decir, Dios mío, ¿en qué momento me aprendo yo tantas hojas? Como me decía Jamie, ahora con los lineamientos. Pero, muchachos, hay que saber estudiar, hay que saber sintetizar qué es lo que verdaderamente me sirve a mí como enfermero jefe. Miren lo cortico que yo he ido resumiendo y esto lo saqué del protocolo. Entonces, ¿qué es lo importante? Y suspendo aquí para antes que se me olvide. ¿Qué tienen ustedes que saberse? Me vengo atrás. ¿Qué es lo importante de saber de los protocolos? La descripción de la enfermedad, ¿verdad? Es decir, cuál es la sintomatología que presenta la enfermedad. La cadena de transmisión de la enfermedad. Con eso que yo me sepa, ustedes se defienden toda la vida. Periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad. ¿Para qué necesitamos nosotros, jefe, por favor, el periodo de transmisibilidad? Para saber hasta qué tiempo vamos a tener aislado el paciente. Porque las auxiliares nos preguntan a los jefes, jefe, ¿y ese paciente hasta cuándo va a estar en el toldo? Ese paciente con diagnóstico de dengue, ¿hasta cuándo lo vamos a tener con el toldo colocado?
Si ustedes no saben el periodo de transmisibilidad, no le van a poder responder al auxiliar y mucho menos van a poder sacar al paciente del toldo. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Los síntomas, que ya lo vimos en la primera diapositiva, pero para que puedan afianzarlos, y las definiciones operativas, ¿verdad? Porque de aquí partimos qué acciones vamos a hacer. Y después de las definiciones operativas vienen las acciones a nivel individual y a nivel colectivo. ¿Cuáles son las acciones que vamos a hacer a nivel individual? Lo que voy a hacer con el paciente apenas llega, ya voy. Déjenme y busco. Cuando el paciente llega a la urgencia donde yo soy el enfermero jefe o al servicio donde yo soy el enfermero jefe. Antes de mostrarles las acciones a nivel mundial, les quiero detallar cuáles son esas acciones a nivel individual. Primero, anótenlo por favor, que esto es el pan de cada día. Y esto es lo que ustedes me van a estudiar de los protocolos. No me van a estudiar toda esa cantidad de hojas de los protocolos. ¿Cuáles son las acciones a nivel del paciente cuando llega a servicio donde yo soy el enfermero jefe? Primero, la elaboración de la historia clínica. Una historia clínica completa. Una historia clínica donde no emita ningún detalle ni ningún dato importante para poder esclarecer el diagnóstico. Segundo, una vez que yo le realizo, indago, interrogo, observo, evalúo al paciente, ya yo con esa información tengo para considerarlo si es un caso sospechoso, en este caso de sarampión. Como yo sé cuáles son los síntomas y los veo tan claro en este paciente, entonces yo coloco en el diagnóstico caso sospechoso de sarampión. Después que yo hago esa historia clínica y que por los síntomas del paciente yo considero que es un caso sospechoso de sarampión, segunda actividad, voy a diligenciar la ficha. ¿Se acuerdan que les dije que cada evento de esto tiene una ficha que se llama ficha de notificación o se llama ficha clínico-epidemiológica? Diligenciar quiere decir que yo llene toda la información que me están pidiendo en la ficha. Lo vimos en la tabla de codificación, que hay fichas, que hay eventos que tienen la ficha tabla A y tabla B, perdón, cara A y cara B. Después que yo diligencio la ficha, mire que estoy en las acciones con el paciente, se llaman acciones individuales. Notifico. También ya vimos cuándo se hace la notificación. Y en la tabla de codificación les aparece en qué momento yo notifico el sarampión. Vamos enseguida a decirlo para que nos vaya quedando la información completa y lo Profesora, vayamos. Dime. Usted está pasando las diapositivas. Estoy en caso asociado a la vacuna. Lo que estoy hablando no lo estoy presentando en diapositiva. Por eso les dije que lo anotaran. ¿Sí están anotando? Profesora, usted dijo el tercer punto, para que me haga favor de repetirlo. Bueno, ya te lo digo. Bueno, vuelvo y repito para que el que se haya quedado. Primero, elaboración completa de la historia clínica. Segundo, notificación del caso. Perdón, diligenciamiento de la ficha, perdón, disculpe. Diligenciamiento de la ficha. Segundo. Tercero. Profe, en la segunda usted dijo que era la notificación del caso. No, hija, primero se diligencia la ficha y después se notifica.
Ok. En orden, ¿oíste? Segundo, diligenciamiento de la ficha. Tercero, notificación. ¿A partir de qué momento se notifica el sarampión? A ver, ayúdenme. Pues de que se tenga el caso confirmado, jefe. ¿A partir del caso sospechoso o del caso confirmado? No, después del caso confirmado, obviamente, jefe. Obviamente no, búscate en la tabla de codificación. Aquí no vamos a dudar. Ustedes ya tienen todo ese material porque yo se los pasé. Busquen en la tabla de codificación enseguida y ahí mismo se lo van aprendiendo. Ya vamos a acabar. A ver, ¿qué encontraron? En la tabla de codificación, va. Que no solamente sea yo la que hable. A ver. Se notifica desde que es sospechoso. A partir del caso sospechoso, ¿te das cuenta que no es a partir del caso confirmado? ¿La notificación es inmediata o es semanal? A ver. Inmediata. Inmediata. Ok, entonces colóquenlo ahí. Ya lo notificamos. A partir del caso sospechoso. No tenemos que esperar que nos venga el resultado del laboratorio. Vamos por el tercer paso, ¿verdad, muchachos? Cuarto, le tomamos la muestra. ¿Qué tipo de muestra le vamos a tomar? Una muestra en sangre, en tubo seco, es decir, sin anticoagulante. Ustedes van al laboratorio, depende, muchachos, donde ustedes estén trabajando. Si ustedes están trabajando en una clínica o en el hospital de segundo y tercer nivel, eso no es función del enfermero tomar las muestras. Eso es función del laboratorio. Pero si ustedes están en un municipio, ustedes no, hay apenas una sola bacterióloga y la bacterióloga no da abasto, sino que quien toma las muestras es el enfermero. Entonces ustedes van al laboratorio y le piden a la bacterióloga un tubo. Ustedes conocen los tubos de ensayo, ¿verdad? Les pregunto porque como yo sé que ustedes no fueron a práctica ni en tercero ni en cuarto por lo de la pandemia, pero conocen, muchachos, lo que es un tubo de ensayo. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces van y solicitan un tubo de ensayo sin anticoagulante y le toman 5 centímetros de sangre al paciente. Esa sangre la van a depositar en el tubo e inmediatamente lo van a llevar al laboratorio. Y el médico debe colocar una solicitud de IgM. La IgM y la IgG son inmunoglobulinas que nos muestran anticuerpos contra el virus. No nos está afirmando la presencia del virus. Si se dan cuenta ustedes ahora con lo del COVID, que muchas personas se hacen es la IgM y la IgG. Entonces, la IgM te muestra si hay una infección reciente y la IgG te muestra si la infección es crónica. Ya, para que ustedes vayan sabiendo interpretar, porque nosotros como enfermeros jefe debemos estar documentados. ¿Cómo? No te escuché, repíteme. ¿Puedes repetir de nuevo? ¿Desde dónde? Desde que la IgM... Ah, bueno, ya les repito. La IgM y la IgG, me voy a ir a la diapositiva anterior para que lo vean. Aquí está. La IgM y la IgG son inmunoglobulinas que te detectan anticuerpos
contra el virus. En este caso, el virus del sarampión. Y te dice lo que significa cuando una IgM está positiva, es que tienes una infección reciente, es decir, de unos días para acá. Y la IgG, que es la que ves aquí, que también es una inmunoglobulina, esa te muestra lo que significa es que el paciente tiene la enfermedad, pero hace rato. O la tuvo y te aparecen anticuerpos, ¿verdad? Contra esa enfermedad. La IgM, como son, lo que te va a mostrar es anticuerpos, tú sabes muy bien que cuando el virus entra en contacto con la persona, el mismo día que el virus entra en contacto con la persona, el organismo no le ha dado tiempo de producir anticuerpos, es decir, defenderse contra ese virus. Por eso nosotros, en un caso sospechoso de sarampión, no podemos tomar la muestra a ese paciente el mismo día que inicia la fiebre. Acuérdense que es uno de los primeros síntomas. Debemos tomar la muestra después de 3 a 5 días del paciente haber presentado el primer episodio de fiebre. ¿Por qué no antes de 3 a 5 días? Porque todavía el organismo no tiene anticuerpos contra el virus del sarampión. Y eso me va a dar un falso. ¿Un falso qué? Falso negativo. Positivo. Falso negativo. Positivo. Esa. ¿Les quedó claro? Sí, jefe. Ok. Bueno, así, ese es el tipo de muestra para el sarampión. Bueno. Y el otro paso de las acciones a nivel individual es el aislamiento del paciente. Acuérdense que esto es una enfermedad que su modo de transmisión es a través de gotitas de saliva de persona a persona. Pregunto, ¿qué aislamiento creen ustedes que se utiliza en un paciente con sarampión? Si se transmite por gotitas de saliva. Los escucho. Aislamiento por transmisión de gota. El aislamiento por gota. Así se llama, no por transmisión de gota, ¿oíste? Se llama aislamiento por gota. Ya se los muestro. Aquí se los muestro. Aislamiento por gota. ¿En qué consiste el aislamiento por gota? El paciente ingresarlo en una habitación solo, al menos que haya otro paciente con sarampión. No, yo no puedo meter en la misma habitación un paciente con sarampión y un paciente que llega con una fractura y no tiene sarampión, porque seguramente se me va a enfermar de sarampión. La puerta siempre tiene que estar cerrada y las ventanas abiertas. La puerta por donde va el pasillo, porque por ahí está la comunicación del enfermero jefe, los auxiliares, los camilleros, los médicos, en fin, los familiares del paciente. Y el uso de mascarilla de N95. No la mascarilla que estamos usando ahora nosotros cuando salimos a la calle, que es la mascarilla quirúrgica. Es la que están usando los médicos y el personal de enfermería y todo el personal que está en primera línea atendiendo el COVID, la N95. ¿Verdad? Porque el virus es muy pequeñito y si no tenemos este tipo de protección, el virus puede llegar a nuestra fosa nasal. Ok. Aquí les quiero, para que vean en la diapositiva, ya voy, ya les muestro. Ya la vi, ¿para dónde se me fue?
lo de la toma de muestra. Aquí, el estudio de laboratorio, lo que yo les expliqué, detección de anticuerpos en las IgM, ¿verdad? También, además de la muestra de sangre, nosotros también le podemos tomar una muestra de hisopado faríngeo, como el que se está tomando ahora, o nosofaríngeo para detectar el virus del COVID, o en la orina. En la orina también yo puedo, pero en la orina, ahí sí yo identifico la presencia del virus. Repito, la IgM me muestra anticuerpos del virus, pero el hisopado faríngeo o nasofaríngeo o una muestra de orina sí me van a decir si el virus está presente, el virus del sarampión con nombre y apellido. ¿Me hice entender? Sí, muchachos. Sí, profe. Bueno, esas son las acciones. Esas son las acciones a nivel individual. Fíjense que no es nada del otro mundo. ¿Quedó claro las acciones a nivel individual? Sí, jefe. Ok. Vamos a ver las acciones a nivel colectivo. Es decir, cuando yo me desplazo a la fuente de infección, es decir, al sitio de donde viene el paciente, me desplazo a su vivienda. Entonces, a nivel colectivo, ¿qué voy a mirar yo en esa investigación epidemiológica de campo? ¿Qué quiere decir investigación epidemiológica de campo? Quiere decir la búsqueda mediante el traslado mío hacia el sitio, buscando la fuente de infección, el lugar de contagio, los antecedentes de vacunación que tienen esas personas, que tiene el que se enfermó y las otras personas que conviven con la persona que se enfermó, si es que algún día fueron vacunados. Y los antecedentes de contacto con otros casos, es decir, otras personas, no solamente los que viven en la misma casa, sino los vecinos que puedan estar presentando en la misma sintomatología. Se llaman acciones colectivas, es decir, porque no solamente está involucrado el paciente, sino su alrededor, sus familiares y la colectividad que viene siendo la comunidad. Hay que hacer la búsqueda activa de los casos que ya estén presentando la sintomatología o de las personas que hayan sido contacto. Por eso necesito saber el periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad. Entonces tengo que saber de dónde procede la persona al momento en que lo voy a visitar a su hogar. Hay que elaborar un cronograma si así lo demanda, si así lo necesito, para ver hacia dónde se desplazaron las personas que están presentando el caso. De pronto yo encuentro a la señora Juana. A ver, señora Juana, usted viajó en los primeros 7 días anteriores a la aparición de estos síntomas. Sí, jefe, yo viajé a tal parte. En esa parte donde usted llegó, ¿con cuántas personas usted tuvo contacto? Con fulanito, tal. Listo. Es lo que estamos haciendo ahora, el cerco epidemiológico con lo del COVID, buscar los contactos. Verificar que se haya realizado la muestra, que se haya tomado la muestra después de 3 o 5 días, por lo general 5 días para que no se me embolaten, que es donde ya hay presencia de anticuerpos. Y debo encuestar mínimo entre 20 y 25, entre 20 viviendas y más o menos 25 niños menores de 5 años, porque es la población más susceptible. ¿Quedó claro las acciones colectivas? Además de toda esta búsqueda, yo tengo que buscar una estrategia para hacer el cerco con la vacuna. El sábado vimos y yo les expliqué todas las estrategias de vacunación y les dije que en estos momentos el sarampión, que es la triple viral que está con sarampión y rubeola,
se está aplicando a los 12 meses de edad. Entonces, además de todo esto que hemos buscado, debemos hacer el cerco epidemiológico de la vacunación. ¿De dónde va a empezar la vacunación? Acuérdense que podemos utilizar las estrategias que ya yo les dije. La institucional, la de casa a casa, la de barrido, ¿verdad? Puedo utilizar cualquiera de esas estrategias. Y debo saber que la vacunación tengo que empezarla desde el sitio, desde la casa del paciente que se enfermó hacia alrededor, más o menos unas 8 cuadras a la redonda, o por lo menos que me dé ese número de viviendas. Debo empezar del centro a la periferia. ¿Por qué de donde se dio el caso hacia afuera? Muchachos, porque acuérdense que esta enfermedad se transmite por vía aérea. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Ya vamos a acabar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, señora. Ok. Bueno, ¿cuánto tiempo debemos permanecer aislados? Esto era lo que yo les decía, que ustedes como jefes deben saber hasta cuándo debe estar ese paciente solo en una habitación y entrar con la mascarilla N95. Debe permanecer al menos 7 días en aislamiento. Es decir, que no esté en contacto con ninguna otra persona para mitigar el contagio. Ya les expliqué aislamiento por gota. Esta enfermedad, igual que todas estas enfermedades respiratorias, que afectan las vías aéreas superiores, una de las complicaciones es la neumonía, ¿verdad? También había complicaciones a nivel de los oídos, bronquitis, laringitis, el croup. Acuérdense que el croup, cuando se cierra estas cuerdas vocales y no hay entrada ni salida del aire, el paciente termina, si no corro y no le puedo colocar a este paciente un corticoide para que desinflame esas vías que me la está obstruyendo y colocarle oxígeno, el paciente puede morir. Y lo más complicado eran las neumonías, que es lo que está pasando ahora también con el COVID, ¿verdad? Que los pacientes están muriendo por la afectación pulmonar que produce el virus. Las medidas de prevención, vuelvo y repito, es la vacunación. En estos momentos se está aplicando la vacuna triple viral, que es la sarampión, rubeola y papera. O si el ministerio nos da la orden en ese momento para aplicar la bivalente, él la estará mandando. La bivalente solo contiene sarampión y rubeola. Y esto, ahora mismo tenemos las 3. Se coloca vía subcutánea, 0.5, les voy a adelantar, no les he dicho todavía el esquema en el curso de vacunación, pero para que ya les quede toda la información, se coloca 0.5 en el deltoide y se utiliza la aguja de calibre 25. El tratamiento, no existe ningún tratamiento, ningún antibiótico. Recuerden que las enfermedades virales no ameritan antibióticos. Y simplemente se da un tratamiento paliativo, es decir, lo que el paciente esté presentando, fiebre, un antipirético. Cefalea, rasquiña, se le da un medicamento que me contrarreste esa rasquiña, que puede ser alguno de estos medicamentos que utilizamos para alergias, como es la loratadina, en fin. Si el paciente tiene cefalea o dolor de cabeza, un analgésico. Y abundante agua, para que el paciente con la fiebre no se me vaya a deshidratar. Ok, hasta aquí llegamos. No nos dio tiempo ver lo de la rubeola, nos queda pendiente para la próxima clase.
¿Alguna pregunta sobre lo del sarampión? O si no, paso enseguida a pasar la lista. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, dime. No es del tema, pero quería recordarle para que rectificara la pregunta. Ah, sí, claro. Claro. Me dijiste que era la pregunta ¿cuál? Pues no sé cómo estarán Pero, ordenadas. no, pero dime el enunciado y yo la busco enseguida. Ah, bueno. Los eventos a los cuales se deben realizar notificación negativa semanal son... Ah, bueno. Ok, yo la reviso enseguida y me mandas un WhatsApp, un mensajito para saber y te respondo enseguida a tu WhatsApp, ¿te parece? ¿Sí?